que sí, en efecto hemos vivido grandes retos, todo desde el año pasado cuando comenzó no solamente la pandemia, sino creo que ya había un ciclo ahí de muchos retos a nivel económico, incluso en el país, ¿no? Desde el cambio de gobierno creo que se generó mucha incertidumbre y ya veníamos trayendo todo ese tema de retos, pero pues sí, sin duda se llegaron a reforzar con el tema de la pandemia y uno de ellos pues es justamente es la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos, porque de alguna manera con la pérdida de millones de empleos, tanto a nivel informal como a nivel formal, por supuesto que esto repercute directamente en el nivel de demanda inmobiliaria, ¿no? En ese nivel crediticio, en ese nivel también de certidumbre, hablando de inversión, de compra de propiedades, que al final orilla pues este desempeño del sector, ¿no? En el volumen de ventas que se están dando en el rubro inmobiliario. También el tema de pues el aumento en la demanda en renta, eso es un factor importante porque también pues de alguna manera ligado con todo este aspecto de la pérdida de empleos, de ingresos también, pues al final ha impactado en que haya una mayor demanda de búsqueda de vivienda en renta, en un 57% a nivel nacional y un 43% de la búsqueda de propiedades en venta, esto de manera muy general, y también es un efecto que se está dando tanto en Ciudad de México como en el Estado de México, es la misma tendencia. Por lo mismo de la pérdida de la capacidad de compra, ¿no? La gente al final de cuentas necesita solventar sus espacios de vivienda, sus espacios comerciales, corporativos, pero al final es buscar un inmueble que si hoy no me puedo comprometer a comprar ese inmueble, ya sea a través de un crédito, ya sea a través del ahorro que yo tenga, del capital que yo tenga ahorrado o generado, pues al final de cuentas lo tengo que solventar, ¿no? Tengo que solventar esa necesidad de vivienda. Ahora, el tema de la adopción de la tecnología es otro de los grandes retos, no solamente para el rubro inmobiliario, ¿no? Al nivel de todo lo que se ha abordado en diferentes ocasiones de dominios de CRM, plataformas, etcétera, para la gestión del inventario inmobiliario, sino también para la misma gente, porque también se dio mucho este efecto de, oye, si no puedo salir, sobre todo en marzo, abril, cuando de pronto se contrajo, por supuesto, la operación inmobiliaria, bueno, pues esto también orilló a que la gente buscara sí o sí a nivel digital las opciones de inmuebles, ¿no? Para tanto en renta como en venta y en cualquier parte de México. Entonces esto también sin duda es uno de los grandes retos, estar presentes cuando el mercado meta pues esté justamente haciendo esa investigación de inmuebles. Luego el tema de la incertidumbre en la inversión inmobiliaria, cada vez es más necesario generar contenido, informar a la gente sobre los procesos, estar presentes precisamente al momento de que la gente esté buscando la información, ¿no? Tanto de los puntos de los créditos, cómo sacar un crédito, en qué zonas me conviene invertir, ¿no? También nos hemos dado cuenta que ahora ha crecido mucho este impulso de gente, no solamente que quiera comprar una propiedad para ellos mismos vivir ahí, sino comprar para invertir, porque al final saben que en el sector inmobiliario hay una seguridad, hay una solidez en la parte económica y un retorno de inversión sobre todo que buscan obtener. Entonces, esa parte de informar también es crítica y es clave hoy en día, así como el desarrollo de vivienda asequible y funcional, porque pues al final hemos visto que el desarrollo de nueva oferta en los últimos años ha sido mucho más orientado, mucho más apegado a la parte pues de los segmentos residencial plus, incluso, bueno, residencial plus, hasta premium, ¿no? Más que el desarrollo de interés social o interés medio, por ejemplo. Entonces, donde pues al final es donde está teniendo el mayor peso la búsqueda de inmuebles en términos nacionales, en términos generales. Ahora, lo que les decía, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo, todo este tema económico y de incertidumbre, pues ha orillado a que haya menores niveles de demanda inmobiliaria, específicamente, por ejemplo, en la parte crediticia, de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, en su más reciente estudio, pues se ve que justamente hubo un descenso del 9% en ese otorgamiento de créditos hipotecarios, ¿no? Otorgados. Y justo la menor generación de empleo, pues por supuesto que impacta en esta menor demanda de inmuebles, tanto en la vivienda nueva como en la parte de vivienda usada, como lo vemos ahí, las variaciones porcentuales han ido a la baja en ese sentido. Y hablando de la participación en cuanto a los créditos hipotecarios colocados, pues en su mayoría son para vivienda nueva y es para lo que se prefiere en un 63%, mientras que en un 37% en vivienda usada. Y pues bueno, en términos generales, tanto a nivel construcción como a nivel otorgamiento de créditos, según BBVA, pues el año pasado, 2020, sí se comportó a la baja versus los años anteriores, ¿no? Versus 2019. Entonces, sí, son grandes retos los que estamos experimentando. Parte de este movimiento del mercado también, como les dije, el impulso que se está dando en la búsqueda de vivienda en renta, hubo un crecimiento del 35% en esas búsquedas, mientras que en la parte de ventas tan solo del 7%. Y
En este sentido, pues sí hubo una reducción, principalmente cuando comenzó todo el tema de la pandemia, ¿no? Por ahí de marzo, insisto, abril, fueron los peores meses del año anterior, con pues una dinámica completamente detenida en la parte de demanda. También se ha dado mucho el efecto de la preferencia por la privacidad. De hecho, se ha aumentado todavía más la búsqueda de vivienda, específicamente de casas, más que de departamentos. Todos aquellos que promueven departamentos seguramente experimentarán pues sí una baja, al menos en el volumen o más retos, ¿no? Claro, si el producto es competitivo, si el producto está bien ubicado, provee buen retorno de inversión, quizás puedan tener desempeños positivos, pero en términos generales, sí el mercado está evolucionando todavía más para la búsqueda de casas. También el crecimiento del e-commerce es un gran reto y es una gran evolución que tenemos del mercado, porque pues bueno, se ha impulsado también la demanda. Podría parecer que la parte industrial está también muy detenida, pero afortunadamente ha tenido un desempeño positivo, así como la parte residencial, un poco, ¿no? Que digamos son los segmentos menos afectados, los subsectores menos afectados, hablando de todos los subsectores dentro del rubro de bienes inmuebles, porque al final, pues como lo ponemos, la demanda de espacios industriales para almacenaje más cerca del área metropolitana se ha impulsado, ¿no? Ha crecido con todo este tema de retail, de e-commerce, pues justo las empresas necesitan agilizar sus procesos logísticos, agilizar sus procesos de entregas y por lo tanto buscan otros espacios donde puedan tener mejor cercanía, ¿vale? Así como el mercado más exigente es una evolución y es un reto que también tenemos muy fuerte porque la gente cada vez está más informada y así como duda más en comprar una propiedad, está mucho más informada, consulta más información y si seguramente las preguntas que les hacen cada vez son mucho más específicas, porque al final ya no solamente leyeron muchos artículos en internet previo a una visita, sino incluso también ya consultaron muchas opciones de inmuebles. Entonces, eso es uno de los grandes retos también. Y como oportunidades, pues vemos de entrada las tasas de interés, ¿no? En cuanto a los créditos hipotecarios que se mantienen fijas, que han bajado, como lo vemos ahí en la gráfica también, y al final esto es una oportunidad también para el gremio inmobiliario. También ha habido un crecimiento del 20% en la intención de comprar para invertir, específicamente para los inmuebles, colocarlos en renta. Tal es así que se ha aumentado mucho el tema del efecto migratorio. ¿Por qué? En dos sentidos, tanto para la gente que busca comprar o bueno, acceder a un inmueble más asequible, esto es con el tema de la pandemia, ¿no? Si yo estaba rentando un inmueble caro pero con tal de vivir más cerca de mi espacio de trabajo, de mi oficina, pues ahora con todo el tema del confinamiento, pues de pronto me dio esa oportunidad de buscar una vivienda en zonas aledañas, en otras colonias secundarias, y no solamente eso, a nivel inversión también se da mucho el efecto de gente que está buscando desde Ciudad de México comprar en Mérida, comprar en Guadalajara, comprar en Puebla, es decir, justo en ciudades secundarias que al final solventen esa necesidad de vivienda, solventen esa necesidad de inversión que a su vez pues le da mucho impulso a la dinámica del desempeño inmobiliario, ¿no? Hoy cada vez más vemos también en la plataforma cómo hay más desarrolladores justo de otras ciudades que quieren hacer negocios con asesores inmobiliarios, por ejemplo, de Ciudad de México, porque saben que ahí está el mayor volumen de sus ventas hoy en día. Así como hay mucha gente afectada, como les decía, en cuanto a que han perdido ingresos o que han perdido su trabajo, también hay un segmento, hay un mercado de gente que también se está haciendo dinero y que está aprovechando esta situación también para comprar inmuebles quizás a menor precio o bien simple y sencillamente para temas de inversión. Entonces, sí, estamos en una situación de México polarizada donde pues se viven muchas realidades, ¿vale? También la preferencia por la privacidad, lo que les decía, impulsando la demanda de casas y sobre todo espacios funcionales para hacer home office, eso es clave, ¿no? De hecho, hemos visto que en los precios generales del todo el mercado, de todo el inventario de propiedades a nivel digital, han aumentado el 11% el precio de las casas, mientras que tan solo los departamentos han crecido un 6%. Esto en términos nacionales. Ya más adelante les voy a dar los números de cada una de las regiones, Ciudad de México y Estado de México en los municipios que más les puedan interesar. Y también el crecimiento del e-commerce, ¿no? Lo que les decía, la demanda de espacios industriales para almacenaje, más que para el tema de producción per se. Ahora, hablando de las realidades o hablando de estos cambios que se han dado también en los rasgos del perfil del consumidor, digamos, de propiedades, como les decía, hay diferentes realidades. Y si las podemos dividir por niveles socioeconómicos, vemos que la gente de nivel socioeconómico medio-bajo ha aumentado su preferencia por rentar propiedades, más por supuesto que para comprar, ¿no? De pronto dicen, oye, si yo quería comprar una casa de 2,5 millones, mejor me espero, no sé si me van a correr el trabajo, no sé si voy a perder el ingreso, mejor me espero, sigo rentando
Y entonces, ¿qué hacen? Buscan opciones de inmuebles no mayores a los 10,000 pesos de renta. Entonces, ese efecto se está dando, así como que en este segmento se hizo más notoria la desaceleración por comprar propiedades, ¿no? Es donde más se vio justamente esta detención, esta pausa, ¿no? O porque no puedo ya, porque de pronto mi situación de vida cambió, o porque me da más miedo enfrentarme a ese compromiso a largo plazo, ¿vale? Entonces, es donde más se ha postergado la decisión. Luego, en el nivel socioeconómico medio, medio alto, vemos ahí un incremento en la preferencia de las casas por completo. Es ahí donde vemos un impulso muy fuerte, un crecimiento arriba del 40% de variación porcentual, más que de los departamentos, hablando de 2019 a 2020. Y justamente buscando búsqueda de espacios más abiertos, más grandes, pero sobre todo funcionales para el trabajo desde casa. Esto sí es clave, ¿no? Hasta los mismos desarrollos inmobiliarios deben de concebir ya dentro de sus esquemas arquitectónicos, pues estos cambios o estos ajustes en sus productos. Y también el aumento significativo de la migración a colonias, como les decía, y ciudades incluso secundarias, especialmente el Estado de México, Puebla, Morelos, ha crecido mucho en este impulso, en este interés de comprar propiedades en esas regiones. Claro, desde Ciudad de México y también a nivel nacional se está dando este efecto. Y en el nivel socioeconómico más alto, vemos ahí, pues de entrada sería un mercado de compradores, ¿no? Lo que se le llama un buyer's market, donde justo la gente que tenía cierto capital, en su momento, cuando empezó la pandemia, marzo, abril, mayo, aprovecharon y compraron propiedades justamente para incrementar ese nivel de patrimonio, ¿no? Para incrementar ese patrimonio, crecer ese retorno de inversión que tuvieran o que pudieran tener, por supuesto, con el efecto de la pandemia. También el incremento en el interés para invertir en propiedades del segmento residencial específicamente, ¿no? No son las propiedades ni las más caras, pero tampoco las baratas que no llaman mucho la atención para el mercado o que no genera el retorno de inversión más alto. Así como el aumento de la oferta con interés de sacar el dinero de México. También nos hemos percatado mucho de esa situación. Es triste, pero es cierto, donde en los niveles económicos más altos de pronto dicen, quiero vender todas mis propiedades porque me quiero ir de México. Eso también está pasando en este segmento en particular. Por lo tanto, pues también es un crecimiento de la oferta inmobiliaria de ese tipo de propiedades residenciales plus, incluso premium, ¿no? Departamentos, casas que son muy caras, no solamente en Ciudad de México, en el Estado de México, sino incluso en otras regiones, en otras partes de nuestro país. Pero en términos generales, esos son los efectos que se están dando. Y aquí están los números hablando del efecto migratorio que les comparto. Vean cómo el Estado de México ha crecido un 28% de variación anual, es un crecimiento importantísimo el que se está dando. Esto es del crecimiento de búsquedas desde otros estados, ¿vale? Pero al final son comportamientos importantes. El Estado de México es el que ha crecido mucho más. Querétaro, Guanajuato, toda la parte de Bajío se está dando un crecimiento exponencial, más del que ya se estaba dando, por supuesto. Vemos también casos como Yucatán, por la parte de Mérida, que ha crecido y se ha desarrollado de verdad muy aceleradamente. Puebla también. El caso de Nuevo León, Jalisco, pues son crecimientos más moderados, también porque pues son ciudades más grandes, donde también a su vez los precios de mercado son más altos, lo que sucede también en la Ciudad de México, ¿no? Son precios más altos, entonces la gente lo que hoy está buscando, pues más bien es una oportunidad de precio, es más bien un tema de querer invertir en propiedades que les puedan dar retorno, pero obviamente a un costo más bajo. Entonces, ese es el efecto migratorio que se está dando. Y en términos generales, este fue el desempeño de 2020, hablando de la demanda total de búsquedas inmobiliarias en toda la parte digital, en toda la parte de Internet, ¿vale? Vemos cómo los mejores meses fueron agosto, septiembre, octubre, ¿no? Prácticamente ese último cuatrimestre, y donde el segundo semestre representó el 70% de la demanda total anual, ¿no? Vemos claramente marzo, abril, un pico importante en ese descenso, y donde a partir de mayo ya empezó un poquito esa recuperación. Y hablando de segmentos, porque eso es importante diferenciarlo, vemos que el segmento de interés medio, digamos, o el económico, que son propiedades que no rebasan los 3 millones de pesos, fue el que tuvo, digamos, la menor afectación. Porque sí, en términos generales sí hubo un descenso en cuanto a la demanda, en cuanto a las búsquedas de vivienda de 2019 hacia 2020, por el tema de la pandemia directamente. Sí hubo un impulso, un crecimiento acelerado de pronto en búsquedas, en solicitudes de información, en ver cómo solventaba esa necesidad de vivienda. A lo mejor yo estaba por comprar una casa, pero de pronto ya por temas de económicos ya no pude comprarla, pero al final busqué en renta. Las búsquedas y demás se mantuvieron, pero hablando de demanda real, de generación de contactos, sí hubo un descenso en este segmento, el del 3% anual, lo cual, pues bueno, sí es el menos afectado, pero al final sigue habiendo demanda, sigue habiendo mercado que esté interesado, por supuesto. Al final recordemos que el sector inmobiliario
pues es un sector fuerte, donde la gente siempre va a tener esta necesidad de vivienda, ¿vale? En el segmento Daniel, residencial, ¿sí? perdón que te moleste. En la primera lámina que presentaste, Ujú. venían unos colores. Esos colores presentaban, me imagino, tipo de oferta, o sea, habitacional, comercial, etcétera. En la primera, ¿en cuál? ¿En Esa. esta? Mm. Ah, no, eso nada más es distinguir los meses, o sea, es un poquito la evolución de los meses, pero no se alcanza a ver muy bien los porcentajes, pero al final es como por bimestres el desempeño de 2020 versus 2019. Pero ya la variación porcentual tal cual, o sea, el volumen total o el crecimiento que hubo de 2020 o de 2019 a 2020 es la barra que está arriba, los recuadros naranjas, ¿vale? Y lo otro, pues nada más es la participación de la demanda por bimestres, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Pero pregunta, entonces, de acuerdo a esa gráfica, Ajá. todos los estados crecieron. Sí, exacto. En este volumen de búsquedas desde otros estados. Eso no se refiere a la gente de Estado de México buscando en Estado de México. Esa gráfica se refiere a gente de Guadalajara buscando comprar en el Estado de México. Gente de Ciudad de México buscando comprar en el Estado de México. Gente de Monterrey igual buscando comprar en el Estado de México, ¿vale? O sea, pero no es desde la ciudad de origen, sino desde otros estados. Ok. Vale. Luego en este otro segmento, el residencial, bueno, propiedades entre los 3 los 7 millones de pesos, ahí disminuyó un 23% la demanda de 2019 a 2020, ¿vale? Esto en términos generales, pues fue el segundo segmento más afectado en temas de volumen de vivienda, de demanda. Y sí, el residencial plus y el premium, pues ese ha sido el que ha tenido el peor desempeño o la mayor afectación, ya por llamarlo de alguna otra manera, donde aquí la caída fue del 34%. Seguramente ustedes también en el flujo de prospectos que han recibido, según el tipo de inventario que tengan, ¿no? En el que se especialicen, pues seguramente habrán experimentado cifras muy similares a esta baja, ¿no? Donde pues sí, en efecto, pues este segmento, Plus y Premium, fue el que tuvo la mayor afectación en ese volumen total de búsquedas, de solicitudes de información, para comprar o invertir en alguna de estas propiedades, ¿no? En ese rango de precios. Arriba de los 7 millones de pesos, propiedades, disminuyó en este porcentaje, en un 34%, ¿vale? En términos generales, como les decía, se busca más vivienda en renta en un 57%, aquí está la gráfica, y en venta se busca en un prácticamente 43%. Y en cuanto a los diferentes subsectores, dentro del sector inmobiliario, está la parte residencial que abarca prácticamente el 80% de la demanda general de inmuebles y este mismo resultado se da en Ciudad de México, este mismo efecto se da en el Estado de México, ¿vale? La parte de terrenos en segundo lugar, que propiamente no es un subsector, claramente, pero pues al final sí es un producto punto y aparte, ¿no? Depende mucho del uso de suelo que se le dé, como ustedes saben, para el desarrollo inmobiliario. Y en tercer lugar, locales comerciales, está en tercer lugar con un 5 prácticamente 6% de participación, luego corporativo e industrial tan solo un 2%. Es la participación de la demanda en términos digitales y esto no es solamente en la Moody, esto es en toda la parte digital, esto es Google, la Moody, Inmuebles 24, Viva Anuncios, en cualquier otro sitio o portal. Y haciendo, digamos, como un desmenuz del tipo de producto, aquí vemos que de la parte residencial, que es el 80%, es más bien casas, lo que se busca en mayor medida, en un 50 y prácticamente 3%, y departamentos en un 31%. ¿Vale? Nada más para que tengan más clara esa separación entre la parte horizontal y la parte vertical. Ahora, lo que les decía, incluso esto no, insisto, no solamente a nivel AMODI, sino a nivel digital, vemos cómo desde los últimos 5 años sí ha bajado la tendencia de búsqueda de propiedades, no solamente desde el tema de la pandemia, sino mucho tiempo antes. Y aquí en Google Trends podemos ver justamente esos niveles de popularidad, donde las casas, ya sea tanto en venta como en renta, es el producto ganador y es donde hay mucho más volumen de gente buscando propiedades, ¿vale? Hay más demanda. Luego en tercer lugar estarían los departamentos en renta, ¿vale? Mientras que en cuarto lugar estaría pues ahí oscilando entre los departamentos en venta y los terrenos en venta. De hecho, si vemos ahí la gráfica de terrenos en venta y departamentos en venta, pues están muy, muy similares en ese tamaño de demanda, ¿no? Realmente la parte de departamentos en venta
sí es un tipo de producto que tiene mucho reto, sobre todo ahora donde la gente busca espacios, pues sí, no solamente espacios más grandes, sino también espacios privados, ¿no? Más abiertos, el tema de que no convivan con más gente, el hecho de que no compartan amenidades, todo ese factor de seguridad hoy en día es muy, muy importante, muy clave y que se ve y se refleja pues en la tendencia, por supuesto, del volumen total de búsquedas, ¿no? Entonces, sí, los departamentos han perdido popularidad frente al año anterior, pues sí, 2019 prácticamente, y la búsqueda de casas y terrenos en venta están aumentando estos niveles de popularidad. También la parte de terrenos es muy interesante porque con toda esta disposición incluso de Infonavit, ¿no? Donde ya las personas pueden retirar sus ahorros o pueden solicitar créditos para objetivos de autoproducción, al final también ha impactado o ha derivado en que la gente esté buscando terrenos. No solamente es un tipo de perfil de gente a nivel inversionistas, desarrollos inmobiliarios, B2B, digamos, empresarial que busca desarrollar nuevas oportunidades, nuevo desarrollo inmobiliario, nueva oferta de vivienda, sino también a nivel comprador final o usuario que busca autoproducir sus unidades, ¿no? Su vivienda. Entonces, se ha aumentado mucho también la información al respecto de comprar terrenos. Claro, la disponibilidad ya es punto y aparte, ¿no? Que tantos terrenos haya disponibles y sobre todo en precios es punto y aparte, pero al final, hablando de popularidad a nivel digital, está creciendo. Ahora, esto sí es en cifras de la Moody, esta gráfica vemos aquí cómo está la participación de los prospectos que generamos, porque al final eso es lo que nosotros podemos medir. Y aquí vemos que igualmente, pues el último semestre o el segundo semestre, pues fue mucho mejor que el primero, ¿no? Precisamente por el tema de la pandemia. Históricamente siempre enero es el mejor mes de todos los meses, porque parece que cambia de año y la gente está cambiando de planes y busca vivienda, ¿no? Ya si compra o no es punto y aparte, pero hablando de búsquedas a nivel digital, siempre enero es el más alto. Y veamos cómo en el segundo semestre, pues prácticamente cualquier mes, ¿no? Desde junio, pues ya aumentó mucho ese nivel de popularidad, ¿no? Ese desempeño. Y pues sí, siempre, cada vez nos estamos enfocando más en dirigir los esfuerzos de los anuncios para los diferentes segmentos, porque al final, pues es lo que nosotros necesitamos para dar mejores resultados. Entonces sí, estamos trabajando mucho en el tema de la efectividad y con base en estos 3 puntos clave, ¿no? Con base en ese presupuesto que se tenga hablando de agencia inmobiliaria o desarrollo inmobiliario, reinvertimos incluso en canales que sean ad hoc o que estén dirigidos para ese perfil en particular de gente y que den los mejores resultados. Sea que hagamos anuncios en redes sociales, sea que hagamos un anuncio en la red de display de Google o lo que sea necesario para que esas propiedades tengan un buen volumen y calidad de prospectos, ¿vale? Al final eso es lo que nos interesa. Eso es como un poquito de la explicación de por qué estamos creciendo en esa calidad de prospectos. Ahora, hablando del ranking de los estados, vemos cómo la Ciudad de México y el Estado de México, por supuesto que pues, representan la mayor demanda inmobiliaria a nivel nacional, en un 20% la Ciudad de México y en un 13% el Estado de México. Y bueno, el top 5 lo complementan Nuevo León, Jalisco y Querétaro, ¿vale? Y pues ya la participación del resto de estados. Ahora, ¿qué pasa en la Ciudad de México, específicamente en la parte poniente? Solamente analizando, vemos que Miguel Hidalgo pues concentra más de la mitad justo de esa demanda, hablando de la zona poniente en Ciudad de México, tanto en venta como en renta, ¿vale? Vemos en venta específicamente, Miguel Hidalgo representa pues sí, prácticamente el 50% de la demanda a nivel digital, Álvaro Obregón en segundo lugar con un 33%, 34% casi, y Coajimalpa en un 16%, solo tomando o analizando estas 3 alcaldías, ¿vale? De la zona poniente. Luego, más adelante les voy a dar la gráfica de todo Ciudad de México, pero nada más para que vean en estas regiones cómo está esa participación. Y lo mismo en renta, ¿no? Pero aquí la diferencia es mucho mayor en la parte de Miguel Hidalgo, con un 60% de participación, 61% prácticamente. Álvaro Obregón igualmente en segundo lugar, con un 28%, y Coajimalpa con un 10% de participación. Insisto, solamente comparando estas 3 alcaldías. Ahora, ¿qué pasa en el Estado de México? Hablando nada más de Huixquilucan y de Naucalpan, porque al final pues son las zonas también que pues mucho del inventario inmobiliario que se da en la parte de la asociación, pues vemos que Naucalpan concentra pues prácticamente más del 60% de la demanda, igual tanto en venta como en renta. Vemos que Huixquilucan tiene un 34% de participación en venta y en renta tiene ahí menos participación, en un 29%, ¿no? Pero pues prácticamente es un 70-30%, ¿no? Hablando de estos dos municipios, hablando del Estado de México. Ahora, hablando de los precios en cuanto al ranking, vemos, esto es el inventario total de inmuebles que se anuncian, ¿vale? En la parte digital.
Claro, ya que pasa en la parte pues, del mercado directo, pues es punto y aparte porque muchos inmuebles no se suben a internet. Muchos inmuebles solo se comercializan sin anunciarse en plataformas. Pero de lo que se anuncia en plataformas, insisto, como la Modi o cualquier otro sitio, eso se considera y el precio promedio es lo que ven en pantalla. Vemos que en Ciudad de México el precio promedio de las casas en venta es de 8 millones de pesos, en Nuevo León de 6.260.000 pesos, Quintana Roo en tercer lugar con 5.400.000 y el Estado de México vemos que se posiciona en quinto lugar con 4 millones de pesos en cuanto a las casas en venta como precio promedio. Claro, obviamente hay una variación muy fuerte hablando de los diferentes municipios. No es lo mismo justo Huixquilucan que quizás Coacalco o cualquier otro municipio del Estado de México, pero hablando de todo el inventario a nivel estatal, estos son los precios promedio, ¿vale? ¿Qué sucede en la parte de departamentos en venta? Ahí el Estado de México baja un poco en posición, mientras que pues, la Ciudad de México prácticamente se mantiene, ¿no? En ese top número 1 de los precios más altos a nivel nacional, con un precio promedio de 6.600.000 de los departamentos, Quintana Roo en segundo, Baja California en tercero, y ahí vemos el resto de los estados. De hecho, también esta parte es interesante analizarla, hablando del comportamiento, aquí lo vemos. Hicimos un estudio también, no solamente de los precios promedio que sean de todo el inventario de propiedades a nivel online, a nivel digital, de todo lo que se anuncia, sino también con base en lo que publicó la Sociedad Hipotecaria Federal, porque al final pues esto es un marco de referencia gubernamental que nos ayuda también a ver el mercado, pues de toda la evolución que se da en el mercado directo, ¿no? Es la primera columna, lo que dice variación, índice Sociedad Hipotecaria Federal, SHF. Y la otra columna, la de al lado, que dice variación de los precios promedio de la oferta online, es todo el ejercicio anual, mientras que la primera barra es tan solo el primer semestre, que es lo que publicó la sociedad hipotecaria, ¿vale? Luego, entonces, vemos aquí que la media nacional, esto es, digamos, el crecimiento de los precios de mercado, vemos que, según la sociedad hipotecaria, creció un 6.4% los precios de mercado, hablando de casas y departamentos, en venta y mientras que en la parte digital hubo un crecimiento del 4.7%. Entonces, aún con todo el tema de la pandemia, aún con todo el desempeño de los retos que estamos viviendo, con la baja de la demanda o con incluso el crecimiento de la demanda en X segmento en particular, porque ha habido, ustedes saben que el sector inmobiliario es súper diverso, es muy dinámico y tampoco puedes generalizar. Al contrario, tienes que ser cada vez más particular en los análisis para tener precisamente pues, datos, insights mucho más precisos. Pero bueno, en términos generales, esa es la media, ¿no? Aún así, creció el precio promedio de los inmuebles, tanto de las casas como de los departamentos. Y la barra o la media nacional es del 6% de crecimiento. Ahora, todos estos estados que ven aquí, son 14, los que rebasan la variación promedio de media nacional de la plusvalía o del crecimiento que se está dando de las propiedades anunciadas, ¿vale? Vemos que el Estado de México aquí tuvo un crecimiento de prácticamente el 6%, hablando de la sociedad hipotecaria. Lo que vimos a nivel anuncios online creció un 9%, y si hablamos de un promedio generalizado, prácticamente sería del 7.5%, lo cual lo colocaría en el cuarto lugar a nivel nacional, o digamos de los estados que han tenido la variación de sus precios más altos, ¿vale? Y sí, el Estado de México creció en sus precios también por el aumento en su demanda inmobiliaria, como lo vimos, ¿no? También a nivel nacional, pues es la región que ha tenido un impulso mucho mayor hasta a nivel desde otras regiones, ¿no? Que les interesa invertir en el Estado de México, principalmente de Ciudad de México, porque al final no quieren dejar de vivir en la zona conurbada, no quieren dejar de vivir en la zona metropolitana, ¿vale? ¿Qué pasa en el resto de estados? Ahora, de que todos aquellos estados que están por abajo de la media nacional. Y aquí vemos que son 18 los que están justo por ese debajo, por ese promedio bajo, y vemos que la Ciudad de México creció muy poco en ese sentido. De hecho, si hablamos de promedio general, fue un menos 1%, ¿no? Y de acuerdo a la sociedad hipotecaria, fue de un 3%, 3.7% el crecimiento de sus precios de mercado, tanto de casas como de departamentos en el semestre, y a nivel digital online, de todo lo que se anunció durante 2020 versus todo lo que se anunció durante 2019, ahí a nivel digital vimos que decreció entre un 5.6%, ¿no? Entonces, también pues mucho nos habla que desde Ciudad de México pues se ha dado mucho también el efecto como de ajuste de precios. No quiere decir que las propiedades, por supuesto, que pierdan su valor, porque claro que no, a menos que esté en una zona brava, ¿no? Tepito, colonias que tengan altos índices de inseguridad, bueno, pues ahí sí tienen minusvalía, pero si no, estamos viendo que
aún así hay un crecimiento de los precios de mercado. Entonces volvemos o reforzamos ese punto de que los inmuebles pues sí tienen un crecimiento, una plusvalía, y esto con números podemos ayudar a nuestros compradores finales, a nuestros usuarios, a nuestros potenciales inversionistas, pues a demostrarles en qué nivel está creciendo el desempeño inmobiliario aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de una pandemia, donde pues por supuesto que se ha desencadenado una serie de retos de manera importante. Entonces, sí, la Ciudad de México pues es de las ciudades que ha tenido menos crecimiento, por llamarlo de alguna forma, pero pues también se debe a que es la ciudad que tiene los precios mucho más disparados. No es lo mismo un crecimiento del 5% en la Ciudad de México que un crecimiento del 5% en Colima o en Hidalgo o en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues mucho también se debe a ese desempeño. Ahora, igualmente hablando del tema de los precios, que yo creo que es información muy útil para todos ustedes, haciendo una distinción entre venta y renta, vemos en la gráfica de abajo cómo se ha comportado esa variación, ¿vale? Y de nueva cuenta refuerzo el tema de que es de todo el volumen de propiedades que se están anunciando a nivel digital. Vemos que en la Ciudad de México, de todos los inmuebles que se han anunciado durante 2020 versus 2019, hubo un menos 4% en los precios promedio de todos los anuncios. Hablando de los departamentos, igual una baja del 3.6%. Y hablando en renta, hubo un crecimiento. También se debe mucho a que hay un aumento muy fuerte de la demanda de vivienda en renta más que en venta, ¿no? Y esto pues también se ve reflejado en estos precios generales. Ahora, las cifras o los porcentajes que ven arriba es el porcentaje de participación que se tiene a nivel demanda, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir que en la Ciudad de México, el 65% de la demanda busca vivienda que no rebase los 3 millones de pesos. Luego el 26% de la demanda busca vivienda entre los 3 y los 7 millones de pesos, y solo el 9% del mercado en la Ciudad de México busca propiedades que cuesten más de 7 millones de pesos. Esto en venta. Cuando hablamos en renta, ahí las cifras pues, son un poco similares, pero sí hay diferencias, ¿no? Un 52% de vivienda que buscan con un precio tope de 10,000 pesos en renta, con un 41% entre los 10 y los 30,000 pesos y un 7% solamente arriba de los 30,000 pesos. Esto en términos generales en Ciudad de México. Más adelante les voy a dar por municipio, incluso por colonias. Nada más es para explicarles cómo está estructurada estas gráficas. ¿Qué pasa en el Estado de México? Pues aquí vemos de nueva cuenta, ¿no? Cómo en los flujos de demanda inmobiliaria se ha derivado mucho este crecimiento, pues también se está viendo o reflejando mucho también en las variaciones que observamos a nivel precios. Y ahí vemos que la distribución está todavía mucho más cargada en propiedades que son más baratas, ¿no? Arriba que tienen un precio tope de 3 millones de pesos, representan el 83% de la demanda. En segundo lugar, con un 12% entre los 3 y los 7 millones de pesos. Y pues arriba de 7 millones de pesos es solamente un 5%, ¿no? Entonces todos aquellos que tengan propiedades pues justo en Huixquilucan, en Naucalpan, arriba de, pues justo de los 7 millones de pesos, pues van a ver que solamente pueden acceder al 5% del mercado. Entonces, ahí es mucho más importante que hagan otro tipo de esfuerzos, que no sea nada más un listing en la Moody o un listing en Inmuebles o un listing en cualquier otro portal, sino hacer pues, anuncios y campañas, etcétera, cada vez más segmentadas, ¿vale? Ahora, en la parte de renta, pues ahí es lo mismo, ¿no? Solamente un 4% del mercado busca vivienda más de 30,000 pesos en renta. Ahora, si vemos el efecto de las casas versus los departamentos, pues vemos como aquí también, aunque los departamentos en venta han crecido mucho, también se debe mucho a la oferta que se está dando nueva en el Estado de México, ¿no? Cada vez hay más vivienda, más departamentos más caros anunciándose en esta región. Ahora, a nivel alcaldías en Ciudad de México, ¿qué pasa en Álvaro Obregón? Ahí vemos que las casas pues son las que han tenido, digamos, como un crecimiento más alto, tanto en venta como en renta. Los departamentos en venta específicamente, pues ahí tuvieron prácticamente tablas, ¿no? Un desempeño ahí muy, muy parejo. Y la parte en renta, pues sí tuvo un crecimiento, ¿vale? También por el nivel de demanda que se está dando en esta alcaldía específicamente. Y ahí la participación pues está mucho más cargada en la parte, pues sí, de vivienda, digamos, media o económica, que es lo que más se busca. Claro, qué tanta oferta haya es punto y aparte, pero esto es lo que se está dando a nivel búsquedas. Insisto, no solamente en la Moody, sino en el espectro digital, ¿vale?
Luego la demanda entre los 7 y los 3 millones de pesos es un 28% de participación y un 19% arriba de los 7 millones de pesos. Ahí digamos que hay más mercado para un segmento residencial plus. Y mientras que en renta, pues bueno, es un 13% que aquellas personas que buscan propiedades arriba de los 30,000 pesos como renta promedio. Y el grueso está en el rango de entre los 10 y los 30,000 pesos. ¿Qué pasa en Coajimalpa? Aquí las casas, pues sí es el producto ganador y es el que está teniendo un crecimiento mucho más fuerte en los precios de mercado, tanto en venta como en renta, ¿vale? Y los departamentos, por el lado contrario, pues han tenido o ajustes o de pronto se mantienen iguales lo que es en los departamentos en renta. Y la distribución, aquí algo que cabe la pena mencionar, pues es justo si ven el rango premium, ¿no? Arriba de en renta arriba de los 30,000 pesos, ya es un 34% de participación y arriba de los 7 millones en venta ya es un 30%, ya es un mercado mucho más grande que, por ejemplo, el que se dio aquí en Álvaro Obregón, que es de un 19% y un 13% en renta. Aquí ya estamos hablando de un 30%. Entonces, pues sí, hay más mercado, por supuesto, en esta alcaldía. Ya más adelante vamos a ver el porcentaje de participación del total de demanda, pero aquí vemos lo que corresponde a cada segmento de mercado. Y en Miguel Hidalgo, lo que sucede es igual, las casas son las que han tenido un crecimiento, tanto en venta como en renta, es digamos como el producto ganador, es el producto que tiene más oportunidades también de retorno, ¿no? En cuando se busque hacer esta inversión, mientras que los departamentos pues sí tienen ahí un desempeño pues mucho más desacelerado, ¿no? Y aquí vemos la distribución en venta, que es de un 55% de vivienda que se busca no más de los 3 millones, un 32% de participación entre los 3 y los 7 millones de pesos y un 13% arriba de los 7 millones de pesos. Y en renta vemos que la distribución pues, también está cargada a los segmentos más baratos, hasta 10,000 pesos en un 43%, un 30% entre los 10 y los 30,000 pesos y un 27% arriba de los 30,000 pesos. De nueva cuenta, pues este segmento en particular pues es una de las alcaldías que tiene mejor desempeño para los segmentos residencial plus y premium. ¿Y qué pasa en Huixquilucan para la parte del estado? De nueva cuenta, pues vemos que las casas pues son un producto que tiene un mejor desempeño hablando de los precios de mercado generales, precios promedio, y la distribución, pues como lo ven en pantalla, ¿no? Un 19% de vivienda hasta los 3 millones de pesos, un 70%, aquí el contraste es mucho mayor, o oscila entre los 3 y los 7 millones de pesos y solo un 11% arriba de los 7 millones de pesos. Mientras que en renta es un 56% el que tiene el mayor mercado, propiedades entre los 10 y los 30,000 pesos. Insisto, qué tanta oferta haya es punto y aparte. Pero esto es hablando de lo que hemos estudiado nosotros desde el punto de vista demanda inmobiliaria. De hecho, ya estamos trabajando en la versión 2021. Estos datos es parte de lo que vamos a abordar en el reporte, que también es interesante esto que lo sepan, porque de alguna manera pues es información que todavía no está pública, ¿vale? Se las estamos dando exclusiva a ustedes. Luego el tema de Naucalpan, aquí vemos el desempeño, que son casas también las que están teniendo el mejor desempeño, un crecimiento del 8 y del 5%, tanto en venta como en renta, y los departamentos pues sí un desempeño menor, ¿no? Aquí vemos también el grueso está en la vivienda pues más barata, hasta 3 millones un 50% de participación, entre 3 y 7 millones un 44% y solo un 6% busca vivienda arriba de los 6 millones de pesos. Y en renta pues pasa algo muy similar, ¿no? Hablando del desempeño del tipo de operación en venta. Y aquí el 10% busca vivienda arriba de los 30,000 pesos promedio en renta. ¿Qué pasa ya hablando de ejemplos en colonias? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, igual de la zona poniente, en Polanco, en Lomas de Chapultepec, en San Pedro de los Pinos, por la parte de Álvaro Obregón o Santa Fe, vemos que tanto de Álvaro Obregón como de Coajimalpa, vemos que también de nueva cuenta las casas pues son las que están teniendo un desempeño importante. En San Pedro de los Pinos llama la atención la parte de los departamentos en venta, ¿no? Se busca mucho departamento en San Pedro de los Pinos y en Lomas de Chapultepec, pues bueno, pues los precios pues también son mucho más altos y esto también ha afectado un poco en todo el anuncio que se está dando a nivel digital, ¿vale? En la parte de casas me refiero, en venta. Y en Polanco, pues bueno, ahí son crecimientos también pues muy chiquititos, pero al final un crecimiento, ¿no? Tanto de las casas en venta y en renta, como de los departamentos en venta, que tienen prácticamente un 3% de variación anual de los anuncios a nivel digital.
Y vemos que en Santa Fe, pues también las casas son el producto, por llamarlo de alguna forma, ganador, que está teniendo un crecimiento al alza, tanto en venta con un 6%, 6.1%, como en renta en un 6.8% de crecimiento. Pero pues de nueva cuenta las casas están teniendo un impulso mucho más fuerte. ¿Qué pasa en otras colonias del Estado de México, como en La Herradura, como en Interlomas, en Lomas de Tecamachalco o Bosques de Las Palmas? Pues ahí vemos que, pues de nueva cuenta, las casas, sobre todo en Interlomas, pues están teniendo un crecimiento muy acelerado, muy fuerte en todo lo que se anuncia a nivel digital. Vemos en Palmas, por ejemplo, también un 18% de variación, mientras que en Tecamachalco pues es mucho más moderado, del 1.30. Pero en todos, en los 4 casos, son comportamientos al alza, no a la baja. Y pues bueno, que viene a reforzar este concepto de que pues los inmuebles tienen un crecimiento, van desarrollando plusvalía con el paso del tiempo, en mayor o en menor medida, por supuesto, dependiendo de la zona en la que se ubique, dependiendo de las características propias, por supuesto, del inmueble, pero al final de cuentas, pues son crecimientos al alza. Y los departamentos, pues sí, en términos generales, lo podemos ver en todos los ejemplos, pues sí tienen un desempeño, pues sí a la baja, ¿no? Ya sea en ajustes o ya sea pues ya en el mercado directo, en la negociación. Mucho también se ha dado porque los propietarios lo que hacen, sobre todo en la parte de renta, pues es prefieren sacrificar un poco el precio, pero no perder ese flujo de efectivo que el hecho de, pues bueno, mantener el precio o incluso aumentarlo y que eso se derive en que se tarden más en rentar el inmueble, ¿vale? Claro, en diferentes zonas y ese termómetro ustedes también lo tendrán mucho más preciso por la operación directa inmobiliaria, pero al final de todo lo que nosotros analizamos a nivel digital, pues esto es lo que se está dando hablando de números, ¿vale? Ahora, lo que les decía en la Ciudad de México, por subsector, ¿no? Ya hablando de lo que sucede a nivel, insisto, terrenos no es que sea un subsector, pero sí lo ponemos punto y aparte. La parte residencial, industrial, corporativa y comercial, vemos que tuvieron desempeños a la baja todos los subsectores, excepto el residencial. El residencial tuvo un crecimiento del 6%, y esto pues también, insisto, porque al final la gente pues necesita solventar esta necesidad de vivienda, ¿no? Si de pronto no puedo comprar el inmueble, bueno, pues lo rento, pero al final sigo demandando un inmueble residencial. Esto es, no me refiero al segmento de precios, me refiero al segmento de producto, ¿vale? De casas y departamentos. Y aumentó un 8% el interés en la región, lo que les había dicho en la gráfica anterior, en la Ciudad de México, desde otros estados, ¿no? Gente que quiere aprovechar y dice, oye, a lo mejor ya no voy a comprar una casa en, no sé, en Querétaro, pero prefiero rentar un departamento en Ciudad de México, ¿no? O sea, también se está dando mucho ese efecto de gente que quiere aprovechar para llegar y vivir pues en la capital, y también por todo el efecto que se está dando a nivel laboral. Ahora, aquí está el porcentaje de participación de las diferentes alcaldías. Ya en la Ciudad de México vemos que Benito Juárez tiene el primer lugar de participación, en segundo lugar Cuauhtémoc, hablando del tipo de operación en venta, y en renta el segundo lugar es Miguel Hidalgo. En tercer lugar está Miguel Hidalgo en venta, y en tercer lugar está Cuauhtémoc hablando en renta. Entonces prácticamente Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc pues es el top 3 de las alcaldías donde hay mayor nivel de demanda inmobiliaria. El caso de Álvaro Obregón en venta, pues bueno, estaría en el top 7, ¿no? O estaría en la séptima posición, mientras que hablando en renta, la posición de Álvaro Obregón, pues la veríamos ya en quinto lugar, ya no en séptimo lugar. Entonces, ese es el porcentaje de participación de la demanda total que está de inmuebles a nivel digital, ¿vale? Es prácticamente Miguel Hidalgo, pues la zona de la parte poniente que tiene pues un impulso mayor en la demanda. ¿Qué pasa en el Estado de México? Aquí el crecimiento de la parte residencial fue más chico, fue del 1% del ejercicio anual, y el resto de subsectores tuvieron un comportamiento a la baja, ¿no? Donde el sector, por ejemplo, el subsector corporativo, pues tuvo una baja de hasta el 35% en la demanda. Y vemos que la parte de terrenos aquí también creció un 9%, justamente, claro, el tamaño de volumen es mucho más pequeño, pero también tuvo un desempeño positivo, ¿vale? También porque la gente busca autoproducir la vivienda o comprar para desarrollar vivienda en el caso de B2B, en el tema de negocios. Y como les decía, aumentó un 28% el interés en la región desde otros estados. Entonces, pues sí, los más beneficiados, los subsectores residencial y pues bueno, el tipo de producto, terrenos. ¿Qué pasa en el ranking de la demanda en venta? Como les enseñé en la parte de Ciudad de México, en la parte del Estado de México, Naucalpan y Huixquilucan, pues representan el 6 y el 3% de la demanda del estado, respectivamente. Hay otros municipios que tienen más demanda, como Toluca, Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán, pero bueno, hablando específicamente de la región poniente y por el inventario de propiedades que tienen en la asociación,
pues bueno, son estos, las posiciones que ocupan estos dos municipios. Mientras que en renta, pues aquí se posicionan un poco más altos, ¿no? Naucalpan, tanto Naucalpan como Huixquilucan, donde por supuesto también los precios de mercado son mucho más altos que cualquier otro municipio, por ejemplo, Toluca, Tizapán o Tlalnepantla, ¿vale? Donde pues es mucho más variado el mix de propiedades que existen en estas regiones, en estos municipios. Ahora, a nivel de oferta, pues también son 10 estados los que concentran ese 80% de la oferta total de inmuebles, ¿no? Hablando de este Pareto un poquito, y vemos que la Ciudad de México, como el Estado de México, vaya el área metropolitana, pues son los que tienen los mayores niveles de oferta. Estamos hablando de el 20% a nivel Ciudad de México y el 15% prácticamente en el Estado de México. Esto es de los inmuebles totales que se anuncian a nivel digital. Y hablando de casas y departamentos, en términos generales, también en el Estado de México y también en Ciudad de México y en diferentes zonas, es más vivienda horizontal en un 60% y solamente un 40% de departamentos. Que bueno, la variación pues se estaba dando muy fuerte en el desarrollo inmobiliario de departamentos en los últimos 5 años, que ahora con el tema de la pandemia pues se desaceleró mucho esa parte, esa dinámica. Entonces, pues hay que seguir actualizándonos, vamos a seguir publicando el reporte, por supuesto, para ver cómo está evolucionando el mercado. Ahora también en este año que pues ya se puede ver que hay más certidumbre, ¿no? Desde el tema de la vacuna hasta el tema de que a nivel empresarial, pues ya están mucho más preparados para cualquier efecto que se dé del tema de la pandemia. Ahora, a nivel generaciones, vemos que prácticamente más del 60% de la demanda total de inmuebles está entre los 25 y los 44 años de edad. Es ahí donde está la mayor oportunidad de generar tanto volumen como calidad de prospectos. Y pues bueno, para quienes todavía no nos conozcan muy bien, como la Moody, pues sí somos una plataforma de bienes raíces, más que un portal, ya no quiero decir tanto portal, porque al final sí nos estamos convirtiendo en un esquema más holístico, ¿no? Más integral de productos, de servicios que tenemos, porque ya no es nada más publicar una propiedad en el portal, ¿no? Un listing, como les llamamos, sino también tenemos otros productos como los publireportajes, la parte de los medios de comunicación, por no decir la parte de eventos donde hacemos mucho networking y donde generamos mucho esta sinergia que se da para acelerar el ritmo de comercialización de los inmuebles. Hasta los webinars que estemos haciendo también con compradores finales. Hemos logrado también vender propiedades a través de webinars. Entonces eso ha sido muy, muy fuerte, muy interesante también y que nos ayude también a ustedes a generarles una gama de productos pues mucho más amplia que nada más publicar un listing, que eso es lo más básico que nosotros tenemos, ¿vale? Tenemos en la versión web la aplicación, pero sí es importante que sepan de la robustez de los productos que tenemos que vamos a lanzar. Como somos parte también de IMPG, que es un conglomerado de empresas de Dubái y de toda la parte asiática es donde tienen la mayor presencia, enfocado 100% en real estate. No hay ninguna marca que se enfoque a cualquier otro sector que no sea bienes raíces y eso nos da también mayor poder de generar más estrategias, más tecnología para el sector de bienes inmuebles, del sector inmobiliario. Ya tenemos 5 millones de visitas al mes de gente que busca comprar un inmueble o rentarlo en México, más de 3.500 clientes entre agencias inmobiliarias y desarrolladores inmobiliarios y de hecho ya rebasamos las 400,000 propiedades en el portal. Eso también es muy bueno porque pues al final nos ayuda a darle más opciones de inmuebles a todos los mexicanos que buscan comprar inmuebles. Y todas estas marcas que ven son marcas que forman parte de IMPG, algunas son portales inmobiliarios como la Moody, algunas otras son MLS, algunos otros son CRMs, pero todos son del sector inmobiliario y todas forman parte de IMPG, que tiene sede tanto en España como en Dubái. Y la Moody como marca tiene presencia en Filipinas, en Indonesia y en México como representación de Latinoamérica, que ahora con todo el tema de la pandemia también ha aumentado mucho el interés de latinoamericanos en invertir, en comprar en nuestro país, en México. Entonces también hay que aprovechar esas oportunidades. Y a nivel cambios de plataforma ya tenemos la búsqueda en el navegador, en el portal, en el home, para que se ponga casas en venta en Polanco y ya aparezca la página de resultados de la oferta en Polanco y que no tengan que estar haciendo tantos filtros, ¿vale? Esto para facilitar la navegación para nuestros usuarios, que al final ustedes, quienes son nuestros clientes que ya se anuncian con nosotros o quienes se vayan a anunciar apenas, pues tengan esta facilidad mayor y más flujo y tráfico en los anuncios. Y ya pueden comprar también planes de publicidad directamente en el portal y automáticamente publicar las propiedades. Ahorita estamos comenzando con los planes más bajos, pero vamos a liberar los próximos planes también. Esto también para garantizarles pues una mayor facilidad de servicio. Y la funcionalidad Team Accounts justamente para que puedan
tener una cuenta independiente para sus asesores, por ejemplo, pero que puedan seguir siendo cuentas gestionables para una o desde una cuenta principal. Estos son, digamos, como los últimos cambios que hemos hecho en el portal y que los ayuda también a que si van a delegar los leads entre otros asesores que formen parte de su equipo de trabajo, pues que ustedes puedan tener esta mejor administración de ellos, ¿vale? Y por lo tanto tener un seguimiento comercial mejor. También tenemos el foro Tiburones Inmobiliarios Digital el próximo 25 de marzo, empezamos a las 9 de la mañana. Vamos a tener diferentes contenidos dentro de los speakers, adicionalmente al panel de tiburones que siempre tenemos de expertos. Bueno, pues tenemos en esta ocasión, vamos a hablar técnicas de ventas con Juan Carlos Ramírez. Para la parte de créditos hipotecarios nos va a dar el panorama Enrique Margain Pitman, y en la parte de tecnologías indispensables para los negocios actuales, viene un experto de Facebook que nos va a ayudar justo a la parte de anuncios, cómo hacerlos rentables para la parte de bienes raíces, que es Richard Osterud, que nos va a hablar justamente de estas técnicas y estrategias que se pueden hacer a nivel Facebook. Y por supuesto vamos a hacer el lanzamiento de nuestro reporte de 2021, donde les vamos a dar muchos más datos y más insights de lo que hemos abordado en los diferentes reportes que lanzamos. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que accedan a más contenidos de utilidad, más reportes, más consejos, más tips, y les recordamos que los mejores inmuebles se anuncian en La Modi. Así es que espero que la información que les compartimos haya sido de mucho valor. Los invito también a escribirme, a agregarme en sus contactos. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, por supuesto, háganmela saber. Si les interesa información, si les interesan consejos y demás, de verdad con mucho gusto, y va a ser un honor para mí que podamos estar en contacto. Les dejo mis datos y pues bueno, ahora sí, no sé si tengan dudas, quejas, Daniel, reclamaciones. muchas gracias, muy amplia la información. La verdad es que a mí en lo personal y seguramente a los demás nos ha abierto el horizonte de dónde estamos parados en el área de acción que trabajamos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo se mueve Miguel Hidalgo. Me llamó mucho la atención que las casas tengan tanto crecimiento. Yo no había percibido esos porcentajes de crecimiento sobre las casas, y seguramente toda esta información será de utilidad para todos nosotros en nuestra labor día a día. Independientemente de ver cómo ha crecido la Moody, no por nada bajo tu liderazgo y de la de tus compañeros, se nota que están haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias. De nada. Pasaré a las preguntas que me hicieron a través del chat, y si alguien tiene preguntas también está en la oportunidad de hacerlo antes de que termine. Y te las iré diciendo una por una, no son tantas. Daniel, ¿cuál es tu perspectiva de crecimiento para no, perdón, me estoy saltando unas. Aquí está. ¿Qué prevés para las propiedades de gran lujo en la Ciudad de México? Pues bueno, ahí, pues como ya lo vimos en términos de demanda total, sí ha sido el segmento más afectado, más golpeado, hablando de pues total demanda, ¿no? Vemos que ha habido una baja. Para este 2021, lo que hemos visto desde enero y febrero, que pues bueno, ya pudimos hacer el cierre de estos meses, vemos que sí ha crecido, o bueno, que tiene mejor desempeño que 2020, lo cual pues nos da más esperanza también, porque pues al final es la dinámica del sector, y pues también desde nosotros como plataforma, pues nos interesa que todos nuestros clientes tengan más volumen de prospectos, ¿no? Que puedan abordarse. En esta parte de lujo yo creo que sí hay más bien un crecimiento en la oferta, es decir, de gente que está queriendo vender sus propiedades, ya sea para invertir en otra región del país, ¿no? Que también les pueda dar plusvalía, o bien también para salirse del país. Eso también lo hemos visto de manera muy fuerte, que es muy triste como realidad de México, pero al final pues lo tenemos que decir porque está pasando. Entonces, cada vez más vemos que hasta incluso particulares, ¿no? O sea, en la misma plataforma quieren anunciar las propiedades directamente, y son más bien propiedades más altas, más caras, ¿no? A partir del segmento residencial plus premium. Entonces, creo que ese efecto también es una realidad, es muy triste, pero se está dando. Entonces, sí vemos que específicamente en el sector del lujo hay así como hay un mercado que por supuesto sigue interesado y hoy en día está comprando, creemos que esta oportunidad se da más bien a nivel estatal, a nivel justo Mérida, ¿no? Está haciendo un boom de verdad Mérida, estamos generando muchos prospectos, están vendiendo, y no solamente a nivel desde nuestra plataforma, sino en los eventos que estamos organizando, webinars, la parte de tiburones y todo. Mérida de verdad se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Y desde Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, hay gente de Ciudad de México que está vendiendo aquí para irse a invertir en otras regiones, ¿no? Y Mérida es el ejemplo perfecto. Entonces, creemos que la recuperación de la demanda de la parte de lujo
sí, por supuesto, va a estar por lo menos en 2022 como en esa recuperación. No creemos que desde 2021. Perfecto. ¿Han notado tendencia en las casas que están en condominio horizontal? Sí, en general, tanto casas en condominio como casas, digamos, solas, ¿no? Que no tienen esta parte de, que formen parte de un desarrollo inmobiliario, están teniendo un crecimiento al alza. O sea, es el tipo de producto que de verdad hoy en día es un producto ganador. Entonces, esto que claro, pues se da mucho más en la parte de los segmentos o más altos, hablando de Ciudad de México, zona poniente, por supuesto, como a nivel estatal, pero sí, las casas son las que hoy en día tienen este mayor crecimiento y también las que más conviene. Estaba viendo por ahí una duda relacionada en ese sentido, también por la plusvalía, pues como ya lo apreciamos, y no solamente en el inventario que se ve a nivel digital, sino hasta en cifras de la sociedad hipotecaria, ¿no? Que al final, pues esto para a un inversionista, pues es lo que le mueve, es lo que le interesa, ¿no? Que sí, los departamentos quizás ahorita 2020, 2021 va a ser mucho más retador colocarlos, pero que por el tipo de producto per se, por las amenidades que tienen y demás, pueden volver a hacer ese producto atractivo, pero de nueva cuenta, por lo menos a finales de este año en adelante. No creemos que en el primer semestre de 2021 se muevan tan rápido o tan fácil los departamentos. De acuerdo, Daniel. Daniel, en base a sus estudios, a lo que han logrado en estadística, ¿en qué zonas crees que es recomendable invertir? Hablando de Ciudad de México o en términos generales, porque bueno, en Ciudad de México lo que hemos observado y lo que personalmente igual vería es como en colonias que son, que están, digamos, hablando de plusvalía, pues se dan las zonas que ya están consolidadas, ¿no? Un Polanco, un Del Valle, que son zonas que, pues bueno, ya llegaron prácticamente a su pico, a su tope de plusvalía o de crecimiento de servicios, infraestructura y demás, y que por ende los precios de mercado tampoco, ya lo vimos en los números, tampoco están disparados, ¿no? Más bien la mayor oportunidad está en las colonias, hablando de Ciudad de México, que están, se les llama de reconversión, que son esas zonas que todavía no llegan a ese pico de desarrollo de infraestructura o de servicios, ¿no? Tipo una colonia Álamos, una Narvarte, Oriente, ¿no? Que son colonias que están bien ubicadas, que se están desarrollando todavía en servicios, en infraestructura, y que van a dar una plusvalía más fuerte a nivel general, ¿no? Toda la parte, en Ciudad de México, Benito Juárez, yo creo que es una de las alcaldías que tienen una mayor oportunidad, creo que es una alcaldía que está muy sólida, que tiene menos contrastes, ¿no? Porque al final, sí, la zona poniente, pues hemos visto que es mucho más de nicho, es mucho más de un segmento, un mercado mucho más reducido. Quien puede comprar en la parte poniente, pues por supuesto que es un mercado, ya lo vimos, mucho más pequeño, entre el 3 y 7% del mercado general, ¿no? Y a nivel general, a nivel nacional, pues sí podría decir más bien estas ciudades que están siendo como no nuevas, porque claramente pues no son ciudades nuevas, pero sí son secundarias, como se los planteé, por el ritmo de crecimiento en su demanda que están teniendo, ¿no? El caso específico de Puebla, el caso específico de Querétaro, la parte de Guanajuato incluso, o Mérida, es el top para nosotros 4, el top 5, incluyendo quizás Morelos, ¿no? Para la parte de Cuernavaca, que están teniendo un crecimiento muy fuerte en su demanda y por lo tanto después en sus temas de plusvalía. Entonces son las zonas en las que aconsejaríamos o vemos que tienen los crecimientos más altos. De acuerdo, Daniel. Muchas gracias. En tu experiencia, ¿cuál crees que sea la perspectiva de crecimiento en venta para este 2021 y independientemente de la Ciudad de México y la zona poniente? En venta, específicamente, pues en cifras de lo que sí les puedo decir ya de lo que hemos observado enero, febrero, que al final pues sí es un marco de referencia importante históricamente que son de los meses más fuertes, sí vemos que va a tener un mucho mejor desempeño 2021 que 2020. No creemos que en los mismos niveles que venía experimentando, sobre todo 2017, 2018, que fue como en temas de demanda pues sí, los años que tuvieron un desempeño mucho más alto. Yo creo que esa recuperación se va a dar como por ahí hasta de 2022, no creemos que 2021, porque al final de cuentas sigue habiendo mucha incertidumbre económica, al final de cuentas se están dando todavía muchos cambios y a nivel también económico, digamos como en la parte empresarial, que pues al final es quien produce el empleo, ¿no? En términos generales, pues sí todavía, o sea, se espera todavía un efecto, digamos, como un poco retardado en la parte económica. El efecto, la peor parte a nivel demanda creo que ya la vimos el 2020, en marzo, abril, en términos de volumen de demanda, pero en el rebote, digamos, económico, pues
por lo menos 2021, 2022 va a seguir siendo muy complicado, ¿no? Pues hasta expertos economistas lo han dicho en muchos estudios, muchos reportes que se han lanzado a nivel empresarial, pues que indican que justo la recuperación económica se va a dar hasta en 5 años quizás, ¿no? Entonces, pues sí, es un efecto muy triste, la verdad, a nivel económico, lo que estamos viviendo en el país. Mucha gente de verdad se ha afectado demasiado, ya quitando la parte de salud, ¿no? De cuántas vidas se han perdido y demás, en la parte económica específicamente, pues sí ha sido, la verdad, una afectación muy fuerte, muy, muy importante. Entiendo. ¿Y crees que esto o sea, en comparación de la venta, la renta tendría que mejorar, por ejemplo, en lo que ha sido este primer trimestre? O sea, hablando de volumen total, sigue ganando la renta y de hecho va a seguir así por lo menos este primer semestre de 2021. Así es como lo estamos observando, que el comportamiento que estamos viendo, la parte de venta específicamente quizás pueda empezar a recuperarse a nivel al segundo semestre de este año, pero no a los mismos niveles, insisto, que venía experimentando 2018, incluso 2019. Entonces, eso hasta, en venta específicamente, recuperación, hablando del volumen de búsquedas y de solicitudes de información que se venía experimentando, sí vemos que hasta 2022, pero sí está teniendo mejor desempeño sin duda 2021 que el año pasado, que sí fue fatal, sobre todo el primer semestre estuvo horrible, ¿no? En cuanto a las, ya no tanto solicitudes de información, sino hasta en la parte de comercialización y seguramente ustedes lo experimentaron, ¿no? Claro. Más que ¿Cómo, nadie. cómo analizan, qué ven que viene para el 2022? Pues para el 2022 las rentas van a seguir siendo el tipo de operación, digamos, ganador, el que esté dando este mayor flujo, ¿no? De, digamos, de comercialización, por llamarlo de alguna manera. Para la parte residencial, pues al final de cuentas es el subsector, como lo apreciamos en los números, ganador, porque al final es el que tiene más demanda inmobiliaria, es el que no va a dejar de haber demanda justamente porque pues, todos necesitamos dónde vivir, ¿no? Si a lo mejor ya no me da para comprar la casa que quería cara, pues a lo mejor le voy a tener que bajar o el segmento, ¿no? Hablando del precio, o bien pues, seguir rentando, ¿no? Pero pues, necesito de cualquier manera solventar mi necesidad de vivienda. Entonces, la parte residencial pues va a ser sin duda el segmento, el subsector ganador de este año. Ya el tipo de operación, la renta, todavía va a seguir predominando. Y hablando pues, de subsectores, sí, el corporativo creo que va a ser el más, así como ha sido el más golpeado, creemos también que va a ser el que tenga la recuperación más lenta, ¿no? Y de hecho es el que vemos que tiene más retos, porque, o sea, ¿qué se va a hacer con todo ese inventario de oficinas que hoy están desocupadas y que seguirán desocupadas? Porque, pues, así como hay muchas empresas que también han cerrado operaciones, ya lo hemos visto cuántas transnacionales están cerrando operaciones en México, ¿no? Empresas incluso digitales, ¿no? Que se dice mucho que todas las empresas digitales están en el boom y están creciendo y cotizando hasta en la bolsa y demás, pues así también hay muchas que están cerrando operaciones, ¿no? El caso de Hoyo para la parte turística, ¿no? Sin Delantal para la parte de retail y de entregas, que pues eran empresas digitales que estaban creciendo. Entonces, pues sí, hay menos demanda, hay muchas empresas que han de alguna forma con toda esta experiencia del confinamiento, se han dado cuenta que sus empleados y que como empresas pueden seguir siendo productivas, pueden seguir operando y que por supuesto ese traslado de costos que le dieron a los empleados, pues les ha permitido dentro de sus planes de negocio mantenerse en ese nivel sano de costos y al final pues esto también atrasa que quieran volver a las oficinas, ya no solamente por un tema de salud, sino también por un tema económico. Entonces, De, es el mayor reto. de acuerdo. Preguntan también si nos puedes recordar de dónde salen todos estos datos. Claro, es parte de un reporte, es un estudio que hemos hecho en general del sector inmobiliario. Les voy a compartir en el chat en este momento la liga del reporte inmobiliario 2020, que de hecho pueden consultar. Son cifras generales, datos económicos, todo a nivel nacional. Y hasta abajo del reporte, de verdad leanlo completo. Sé que es mucha información, la verdad es que sí está muy robusto, pero creo que sí es de mucha utilidad. Pero hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo van a ver los reportes por ciudades, ¿vale? Y bueno, por regiones. Entonces, si quieren ver el reporte específico de Ciudad de México, bueno, pues le dan clic al de Ciudad de México o al del Estado de México, o incluso para quienes también quieran hacer sinergia con desarrollos de otros estados y demás y quieran tener datos, por ejemplo, aquellos que tengan justo inversores que les digan, oye,
Fernando, ¿cómo está Mérida? Me han dicho que está creciendo mucho. Ah, bueno, pues darles datos precisos. Ahí pueden consultar el reporte de Yucatán y pues obviamente ahí van a ver el nivel de demanda de los diferentes municipios de Yucatán, ¿no? Y entonces ya le pueden dar datos concretos de crecimiento de demanda, que al final es lo que nosotros estudiamos. Ahora, ¿de dónde se derivaron los datos? Pues de un estudio de toda la oferta digital que hay a nivel digital, insisto, y no solamente en la Moody, también de todo lo que hay en otros sitios, en otros portales. Tenemos herramientas desde IMPG para acceder a todo el mercado de inmuebles, herramientas que nos permiten ver cómo están los anuncios de bienes raíces, como el tema de demanda, ¿no? Búsquedas, no solamente en el portal, sino en Google, en toda la parte que se está dando en tendencias de los diferentes tipos de operaciones, tipos de productos, segmentos, sobre todo, que eso es muy importante. No es lo mismo el desempeño que tiene un interés social a un premium, por supuesto, ¿vale? Claro, voy a ir un poquito más rápido para ver, para alcanzar a hacerte las preguntas las más que pueda, porque ya estamos a punto de cerrar. Si tuvieras Sí. que dar un porcentaje, si tuvieras que definirlo en un porcentaje, ¿la pandemia afectó la plusvalía de los inmuebles en un dado porcentaje? ¿Afectó o no afectó? Y si afectó, ¿en qué porcentaje en términos generales? Como lo pudimos apreciar en los números, realmente todos los estados tuvieron un crecimiento al alza realmente en los precios de mercado. Como les decía, realmente la parte de plusvalía pues se da en todos los bienes inmuebles, a menos, eso sí, punto y aparte, que estén en zonas bravas, ¿no? Que tienen altos índices delictivos, de inseguridad y demás. Pero de no ser así, tuvo un crecimiento al alza los precios de mercado, los precios de los inmuebles. La pandemia afectó, sí, específicamente para el tema de las rentas y sobre todo en los primeros meses del año pasado, o sea, de cuando empezó la pandemia, porque ahí fue justo donde muchos propietarios, como les decía, sacrificaron los precios, que de pronto vimos casos, o sea, donde, por ejemplo, en Del Valle, una renta promedio de 30,000 pesos, 25,000 pesos, de pronto había inmuebles que se podían conseguir en 15, 16,000 pesos. Fueron importantes las bajas, hasta del 50% en algunos casos. Las mayores bajas se dieron en la parte de rentas, pero más bien no porque el producto inmobiliario, no porque las casas o los departamentos perdieran su valor nada más porque sí, no, porque los inmuebles al contrario van ganando plusvalía con el paso del tiempo. Más bien fue por el efecto como de mercado de compradores, donde pues según la situación económica del vendedor o del arrendador, pues era la negociación que se daba en el mercado directo, pero en términos generales afectó en el tema de demanda, el tema de la pandemia, pero no en el precio promedio de los inmuebles. Eso no pasó y no va a pasar. Históricamente, y viendo otras crisis, analizando, pues los inmuebles no pierden su valor, sino todo lo contrario. De acuerdo. Las últimas tres preguntas. Te preguntan, ¿en qué porcentaje creció el precio de venta en la zona de Coajimalpa? En Coajimalpa, denme un segundo para darles el dato específico, pero sí tuvo un crecimiento al alza. Estoy regresándome a la... Fue un 6% de crecimiento. Perfecto. 6.5% de crecimiento en Coajimalpa. Más exacto, no puede ser. También nos preguntan, ¿quién es el primer lugar? ¿Mérida o Querétaro? ¿En qué sentido? Porque son En, muchas métricas, pero hablando de demanda inmobiliaria, sí, en volumen, pues es Querétaro, o sea, sigue ganando Querétaro, porque pues al final de cuentas, pues la ubicación es un factor también clave, ¿no? Y estratégico, pues al final es Bajío, está mucho más cerca de la Ciudad de México, al final de cuentas también la Ciudad de México sigue y seguirá siendo, a pesar de que es la que tiene los precios de mercado más altos, pues la zona de mayor interés, ya lo vimos, es el 20% de la demanda total de inmuebles, ¿no? A nivel nacional. En términos generales de demanda, de volumen, es Querétaro. Pero si hablamos de la variación que está teniendo de crecimiento de la demanda, es decir, el ritmo de crecimiento que está teniendo la demanda, es Mérida. O sea, es sin duda Mérida. Está creciendo muy acelerado y no creo que, o sea, no dudo que en un par de años esté al nivel de Querétaro, porque al final es una ciudad que tiene también una reputación a nivel seguridad, buena reputación a nivel desarrollo inmobiliario, hay producto de muy buena calidad, ¿no? Y que al final pues también es una ciudad muy bonita, ¿por qué no decirlo? Que también está creciendo mucho en ese desempeño, ¿no? Entonces, pero en volumen sigue ganando Querétaro. perfecto. Ya hace rato hablaste un poquito del tema de las oficinas, pero ¿cuál es tu opinión en el mercado sobre las mismas? Pues justo, creo que el mayor reto para los desarrolladores es ver cómo se puede reconfigurar el mercado de oficinas
todo ese mercado que está, o sea, todo ese inventario, mejor dicho, de oficinas que está disponible y que va a tardar en volver a demandarse, que va a tardar en volver a ocuparse. Entonces se habla mucho también incluso de que todos esos espacios vacíos se puedan incluso reconfigurar para hacer estos grandes desarrollos inmobiliarios corporativos que se puedan habilitar para incluso convertirlos en usos mixtos, que se puedan habilitar para una parte residencial, que se puedan habilitar para una parte incluso también comercial, principalmente el subsector residencial, ¿no? Que es el que tiene la mayor demanda inmobiliaria. Entonces, creo que el principal reto es eso, ver cómo se va a reconfigurar, porque sin duda 2021 pues, todavía no van a regresar esos niveles de demanda que se ven experimentando en ese subsector, como en el tema también de pues del desarrollo, porque al final pues sí se va a ver sesgado, ¿no? Obviamente ahorita ya hay una sobreoferta de oficinas más que de demanda, entonces pues sí, es el principal reto que va a tener este subsector. Perfecto, Daniel. Bueno, por último, ya no preguntes, sino agradecerle también al equipo interno, Pati y Yarla, que hicieron la labor contigo para tener hoy esta excelente plática y que nos abras todo el panorama. Agradecerte a ti, Daniel, en lo personal, agradecerle a la Moody por el esfuerzo y siempre la disposición de colaborar con el gremio para orientarnos y bueno, creo que hemos hecho muy buena mancuerna. Y bueno, recordarles a todos, bueno, agradecerles mucho su participación a todos y recordarles que mañana nos vemos en este foro virtual de la ley de confiscación para los que quieran verla. Y bueno, pues, muchas gracias a todos. No sé, Pati, si algo quieras decir. No, nada más. Muchísimas gracias a todos. Daniel, te agradezco muchísimo tu disposición y toda la información que nos has dado. Siempre ha estado junto a HISP dándonos pues muchísimas cosas y la información y la manera de poder trabajar con todos los inmobiliarios y con todos nuestros afiliados es maravilloso. Entonces, pues te agradezco muchísimo el que siempre estés. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio y por la confianza también para con nosotros, con la Moody como plataforma, pero también personalmente conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Buenas todos. noches. Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Chao, chao.